Buenas tardes. Bienvenidos a esa nueva grabación de la serie Los síntomas astrológicos de la sociedad. Y estamos empezando un nuevo capítulo sobre Escorpio. Entonces, como lo hacemos cada mes, intentamos ver qué elementos de la sociedad corresponden a Escorpio para ese mes y qué elementos, obviamente, de esa sociedad podemos decir que están enfermos, ¿no? O que participan al malestar o la enfermedad o al desequilibrio que podemos presenciar en la sociedad actual. Entonces, este mes estamos con Escorpio y el primer aspecto Escorpio de la sociedad y el primer aspecto creo que solemos vincular con el signo Escorpio en el individuo también es el sexo. La sexualidad o la relación con nuestra sexualidad se suele asociar con Escorpio y también la expresión de la sexualidad en la sociedad se puede asociar con Escorpio. Y repito, estamos partiendo de la idea que la sociedad está enferma, que necesita ciertos remedios, y vamos a ver cómo la parte sexual o el manejo de la sexualidad en nuestra sociedad es también muy emblemático de esa enfermedad o de ese desequilibrio. De hecho, podríamos decir que, bueno, es posiblemente, no sé si es la enfermedad mayor, pero digamos que es un síntoma bastante amplio del malestar de la sociedad. El entendimiento del aspecto sexual, la expresión de la sexualidad en el individuo o en la sociedad es realmente bastante desequilibrada, ¿no? Y necesita ser cuestionada y necesita ser entendida de otra forma. Así que, bueno, creo que lo que podemos ver primero, que es bastante obvio en la sociedad actual, es que estamos en una sociedad sumamente sexual o sexualizada, que sea de forma directa o indirecta, la sexualidad está muy presente en nuestra sociedad. Y no estoy hablando de que los individuos tienen un deseo sexual más fuerte, más afirmado, más presente que otros individuos de otras épocas o de otros tiempos, ¿no? Sabemos que el deseo sexual ha sido y siempre será parte de la naturaleza humana. No. A lo que me refiero es que el sistema o la sociedad en sí, en sus estructuras, muestra realmente muchos aspectos muy sexuales. Entonces, es el primer punto que tenemos que tener muy claro. Creo que es bastante obvio, ¿no? Para la mayoría de nosotros, que podemos ver que la sexualidad nos rodea y está presente de todo lado. Que sea desde una simple propaganda o publicidad para un producto, muchas veces va a haber un contenido sexual. Si yo quiero comprar un jabón, veo una publicidad de una mujer desnuda que se está pasando el jabón sobre el cuerpo. Eso es una sexualidad. Podemos ver que la ropa, la forma de vestirse, de vestirnos, puede ser sexualmente muy provocador. No hay que negarlo.
no es para ir en contra de cualquier, no sé si derecho, pero cada uno obviamente tiene un derecho a vestirse de la manera que quiere, pero también hay ciertas reglas, un cierto entendimiento que hay que recuperar, el impacto que va a generar nuestras opciones de vida y en ese caso el impacto que va a generar nuestra forma de vestirse. Creo que eso es bastante importante. La sexualidad está en nuestras palabras, en nuestros chistes. Escuchamos muchos mensajes escritos o vemos mensajes escritos o escuchamos muchos mensajes que tienen un tono sexual, alusiones sexuales, bromas, chistes sexuales. Es sumamente común, lo podemos escuchar en nuestro diario. Las películas, obviamente, tienen un alto contenido sexual. Los programas, de forma general, en la televisión, son sumamente sexuales, giran muchas veces alrededor de una cierta sexualidad. Y bueno, y ni hablemos, obviamente, ¿no? Del colmo, por decir así, de lo que se puede encontrar por Internet, ¿no? De ese acceso total a pornografía, acceso total a una sexualidad que no es sana, ¿no? En muchos casos, que puede ser muy peligrosa, muy dañina. ¿No? Eso creo que ahí es un reto enorme poder controlar esa invasión, ¿no? Esa invasión de la sexualidad ahora a través de las redes y a través del Internet. Así que bueno, creo que, repito, no tenemos bastante claro todos que la sexualidad está omnipresente y que obviamente eso puede generar un problema si no sabemos cómo manejar esos estímulos externos permanentes. Porque también, pequeño paradoja de esas sociedades supersexuales, por otra parte, el tema del sexo en muchas sociedades, ¿no? Obviamente estoy hablando más de una perspectiva de la sociedad en la cual me encuentro, que es una sociedad latina, latinoamericana. Entonces, desde esa perspectiva, que puede diferir, no reconozco con otras culturas, entonces podemos ver en esas sociedades que el tema del sexo sigue siendo un gran tabú. Es tabú. Hablar de sexo realmente, más allá del chiste, más allá de ciertas insinuaciones que queremos hacer, hablar de frente racionalmente del sexo es tabú, totalmente tabú. Todavía sabemos que hay un peso fuerte, posiblemente, de las religiones, ¿no? Y de la relación no muy sana de la religión con el sexo. Los mensajes religiosos no nos ayudan, digamos, a manejar el tema de la sexualidad de forma más sana. A eso voy, no estoy cuestionando el dogma o lo que hay atrás, pero la manera que presentan sus mensajes sobre la sexualidad no ayudan, no ayudan a manejar de forma más consciente y más eficiente ese tema. Entonces no levanta el tabú, más bien lo refuerza. Y podemos ver que es muy difícil hablar abiertamente con las demás personas de temas sexuales, ¿no? Hablar de masturbación, hablar de la manera de hacer el amor o de tener sexo, hablar de todos esos elementos muy reales, muy concretos de lo que es el sexo, sigue siendo muy difícil. Y eso obviamente, como digo, dificulta, ¿no? Por una parte, la práctica sana o el entendimiento sano de lo que es la sexualidad y obviamente genera un conflicto en esa sociedad con estructuras muy sexuales. ¿No? Es una ambigüedad muy difícil
de manejar. Entonces tenemos que recuperar un cierto equilibrio entre esos dos elementos. ¿Sí? Ahora, obviamente estamos totalmente conscientes de que es un tema muy amplio, muy profundo, que el manejo de esa sexualidad, como dije al inicio, que no es muy sano, requiere de realmente de un enfoque muy profundo y realmente con muchos criterios, con mucha reflexión. Entonces, el tema tampoco aquí en esas charlas del manejo de la sexualidad que se vincula con Escorpio, no es realmente, no podemos pasar horas sobre ese tema, ¿no? Eso lo hacemos en talleres, en cursos, en otras partes, pero lo que queremos es, bueno, tal vez despertar una cierta conciencia o por lo menos despertar ciertas interrogantes, ciertos cuestionamientos que después juntos o cada uno por su lado puede intentar encontrar soluciones, ¿no? Encontrar métodos para manejar de forma más eficiente. Entonces yo simplemente dentro de ese aspecto escorpio de la sexualidad quisiera tal vez levantar 4 puntos de reflexión que me parecen fundamentales para empezar a recuperar un cierto control sobre ese elemento de la sexualidad. El primer punto que quisiera traerles a su atención es entender, ¿no? Y ahí yo sé que posiblemente voy a chocar con muchas opiniones, con muchas voces, con muchas personas, pero les propongo para que reflexionen, entender que realmente el más afectado por esa sobresexualidad en la sociedad moderna es el hombre. El hombre es el que está más afectado, es el que está más sometido a un tipo de violencia sexual, yo diría. Y posiblemente a la mayor castración, porque obviamente después como no va a saber cómo reaccionar, cómo manejar esos impulsos permanentes que despiertan su sexualidad, obviamente a través de su mala reacción se lo va a satanizar y obviamente se lo va a castigar, ¿no? Y se lo va a culpar de todos los males. No, pero si encontramos esos casos de reacciones totalmente condenables de los hombres, es porque en primera instancia son las víctimas de esa sobresexualidad de la sociedad. Sabemos todos, y eso es muy claro, muy documentado para los que todavía lo dudan de manera científica, que el apetito sexual, que la necesidad sexual de un hombre es mucho más fuerte. Biológicamente es así, no lo podemos negar. No estamos diciendo que no hay casos, que no hay excepciones, no, pero de forma general, el apetito sexual del hombre es mucho mayor al de la mujer. Entonces, en una sociedad que de forma permanente manda esos estímulos sexuales, ¿quién va a estar más fácilmente afectado? Obviamente ese hombre. Es totalmente lógico. No es ni por disculpar, no, es un entendimiento bastante básico que después nos puede permitir recuperar un poquito más de entendimiento y de sanidad al momento de manejar esa sexualidad. Es el que está más sensible, por decirlo así, a los estímulos externos, que necesita una protección mayor, o si no, obviamente que va a reaccionar de forma más fuerte y posiblemente más desordenada. Entonces, recuperemos ese entendimiento. Y yo sé que posiblemente esas palabras van en contra de la ideología predominante, pero creo que fácilmente podemos entender eso.
Estamos en un caso, es como que si estuviéramos proyectando una película pornográfica a un grupo de jóvenes con todo ese despertar, esos impulsos sexuales, y pensar o pedirles que no reaccionen. Estamos un poco en ese caso. Obviamente van a reaccionar. Y van a reaccionar, repito, de una manera posiblemente totalmente desordenada y después les castigamos o les satanizamos porque han reaccionado de esa manera. No, eso no es ni justo, no es ni la manera de tratar el tema. No, reconozcamos desde el inicio cuál es el mecanismo, cómo funciona ese mecanismo y así podemos tener un mejor entendimiento de cómo después ese mecanismo puede ser asimilado de manera más sana para la gente. Entonces, eso sería realmente mi primer punto de reflexión. Segundo punto, bueno, no estoy poniendo los puntos en orden de lo que me parece más grave o no, ¿no? Nada más es los puntos que me están llegando. El segundo punto realmente que sí me parece una desgracia total, y los que han llegado a esa situación, los que han permitido que estemos en esa situación, me parecen realmente sinvergüenzas, por decirlo así, es que hemos dejado totalmente que la sociedad sexualice a los niños. Hemos sexualizado a los niños y desde a veces desde edades muy tempranas. Y eso realmente es algo que me parece terrible. Y digo, los que han empujado en ese sentido realmente son unos desgraciados, por decirlo así, y eso tenemos que recuperar rápidamente un control sobre esa situación. No puede ser que estemos metiendo elementos sexuales en nuestros niños de baja edad. Ellos no tienen nada que hacer con eso. No les corresponde. Eso simplemente va a generar confusión total y posiblemente desórdenes, desequilibrios posteriores. No dejemos que se nos sexualice a los niños, que sea en las escuelas, que sea de cualquier lado, a través de psicologías o de lo que sea. Eso no podemos permitir. El niño tiene que estar fuera de eso. Tendrá una etapa posterior, tendrá una edad donde se le podrá explicar ciertos temas, donde se le podrá acercar a la sexualidad dentro de un proceso sano, pero meterles influencias sexuales, estímulos sexuales, ideas, opiniones sexuales desde muy temprana edad, eso me parece un crimen. Realmente haber dejado que ciertas personas que sean famosos psicoanalistas o famosos profesores, hay estudios, por ejemplo, sí voy a citar a una persona que me parece realmente que ha sido, bueno, no digo que es el culpable de la situación en la cual está, pero sus informes realmente han hecho cambiar muchas normas dentro de las sociedades. Es el famoso Alfred Kinsey, un licencioso total. Entonces, que personas como esas han podido influir y han podido empujar el entendimiento o la idea de que los niños son totalmente sexuales, que los niños pueden disfrutar de muy baja edad de esos aspectos sexuales, eso me parece terrible. Y eso realmente tenemos que ordenar de nuevo, tenemos que recuperar, tenemos que sacar esas figuras desgraciadamente a veces muy, muy famosas y muy reconocidas dentro de las sociedades modernas, diría occidentales, de los últimos
60 o más de años, tenemos que sacar todas esas ideas de sexualización de los niños. Protegemos a los niños y dejémosle fuera, totalmente fuera de esos aspectos sexuales. Tendrán su momento para entrar en esos aspectos. Sí, eso me parece realmente fundamental. Y nos llevaría al tercer punto, que es obviamente el punto de lo que sería la educación sexual. Es obviamente vital recuperar una educación sexual sana, repito, y totalmente coherente. No es que la educación sexual es hablar enseguida del órgano sexual y del acto sexual. Eso no es la sexualidad. Eso es un elemento de, pero un elemento que tiene que aparecer, digamos, después, mucho después de haber entendido primero su cuerpo de forma general, porque también por ahí vemos que hay un gran tabú sobre el cuerpo, el contacto con el cuerpo o el contacto con los órganos sexuales. Como que hay una idea de que un órgano sexual es sucio. No, recuperemos ese contacto sano, parte del descubrimiento y parte de la relación íntima que un ser humano tiene que desarrollar con su cuerpo. Entonces vamos primero con el contacto con el cuerpo, con la educación corporal. Y después de la corporalidad podremos pasar a los aspectos que son más de tipo energéticos, entre los cuales encontramos la sexualidad. Pero digo como continuación de un desarrollo del ser humano, no como ni un fin ni como un inicio, no, es parte de un proceso. Recuperemos ese proceso. La sexualidad no es exclusivamente el acto sexual. No, hay muchos elementos anteriores que tenemos primero que educar, que tenemos que entender. Así que eso también, obviamente, esa parte educativa que de la cual nos hemos alejado tanto, que sea en la escuela o que sea en las casas, los padres, tenemos que recuperar. Eso es fundamental también. Las personas que se dedican a la educación tienen que pensarlo de nuevo, replantearlo de nuevo y realmente recuperar mucha coherencia sobre eso, sobre ese tema. Y el cuarto punto, que también pienso que se merece mucha reflexión y obviamente mucha acción después, es cómo desenmascarar todos esos negociantes sexuales. Porque muchas veces lo que pasa en la sociedad es que se sataniza o se castiga al que está abajo, al pobre individuo que no entiende bien de qué se trata, que cae, por decir, en lo que se le presenta, y él es el responsable. Pero vamos mucho más arriba. ¿Quiénes son esos negociantes sexuales? ¿Quién se aprovecha en muchos aspectos del negocio de la sexualidad? Toda esa pornografía que está totalmente accesible. ¿Cómo es posible que sea tan accesible? ¿Qué intereses hay atrás para que pueda ser tan accesible? Toda esa basura sexual. Estoy hablando de los elementos que no son sanos, ¿no?, para el ser humano. Toda esa basura tenemos que eliminarla. Hablamos mucho de eliminar basura de forma física. Esa basura es aún más dañina. Tenemos que luchar contra eso. Y yo añadiría también tenemos que luchar contra todos esos pseudos espirituales que nos venden prácticas sexuales
para una iluminación, para un despertar. Todas esas supuestas técnicas de iluminación a través del sexo, todo ahora ese mundo del sexo que está invadiendo la espiritualidad, por decirlo así, o el conocimiento, que está realmente utilizando el conocimiento de manera muy nefasta. No, recuperemos realmente sanidad sobre eso. No permitimos que se nos venda la idea de que vamos a iluminarnos a través del sexo. Obviamente estamos tocando ahí de forma muy básica el concepto de Escorpio, que sabemos que Escorpio se relaciona con la sexualidad y también con un cierto misticismo. Pero no mezclemos las cosas. Nadie se va a iluminar a través de prácticas sexuales. Si no, en la actualidad habría miles de millones de iluminados, ¿no? Por tanto, intentar tantas técnicas, tanto tiempo dedicado al sexo, seríamos una sociedad totalmente sabia y iluminada, ¿no? Bueno, vemos que no es el caso. Entonces, esos miles de millones de personas no son iluminados, son egoístas, personas que quieren satisfacer sus deseos básicos, que no entienden realmente cómo el deseo en sí, no estoy hablando del deseo sexual, como el deseo en sí puede ser un motor de conciencia, puede ser un motor de desarrollo, sí, claro que sí, pero eso es una cosa. La otra cosa es de hablar específicamente del deseo sexual que nos va a permitir evolucionar y iluminarnos. Eso no tiene ningún sentido, no hay ningún respaldo. No hay ningún conocimiento real, concreto, que sustenta esas fantasías. Entonces, cuidado, no aprovechemos de esas personas de buena fe o de buena voluntad que buscan crecer. No les engañemos. Entonces, yo diría que también toda esa gente que aprovecha de esa búsqueda tiene que ser, repito, desenmascaradas. No permitamos que se hagan un negocio de eso y que satisfacen sus pequeños caprichos sexuales personales. Repito, el deseo en sí, las varias formas de deseo que el ser humano puede encontrar, sublimando esas varias formas, significan un despertar de la conciencia, significan un desarrollo del ser humano, pero no el deseo sexual en sí. Eso es uno de los deseos más básicos que tiene que ser rápidamente trascendido, sublimado, transmutado, como lo queremos decir. Entonces, no confundamos todo. ¿Sí? Bueno, eso, como les dije, bueno, podríamos quedarnos mucho tiempo más, ¿no? Obviamente, hablando de ese tema, pero lo que queremos con estas charlas es lanzar un poco el debate, lanzar los puntos de reflexión y posteriormente poder compartir un poco las reflexiones. Entonces, eso espero de ustedes y les agradezco mucho.